nosotros debemos de entender. Primeramente, el libro de Isaías en el capítulo 9 tiene un contexto histórico en Segunda de Reyes 15:29. Habla de cómo el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio y estuvo ahí en su aflicción. Y la profecía se da precisamente a la necesidad de la aflicción que tenía el pueblo. De hecho, es importante que nosotros entendamos que la imagen redentora de Cristo, la imagen del Rey soberano y poderoso, carece de significado para aquellos que no desean liberación. Nuestro Rey, nuestro niño nacido, luego hecho hombre, muerto y resucitado, es un Rey que es libertador. Es aquel que hace libre al hombre de sus pecados, lo libera de las tinieblas y de la maldad. Eso es Jesús. Jesús es la luz que libera al hombre de su cautiverio y es el Rey que todo hombre desearía tener para ser libre, ¿verdad? Vamos a leer el contexto y luego nos vamos a situar en una característica que es la que queremos ver en este domingo. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin, dice, llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, y se alegrarán delante de ti como se alegran, en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados hermanos, en otras ocasiones hablar de los atributos de nuestro Señor nos lleva a meditar en su persona. Pero quiero que nos centremos en esta mañana en lo que dice Isaías y en una característica que debemos en este tiempo y en esta época reconocer y tener en cuenta en todas las cosas, y es que Él es consejero. Así es, nos habla de su reinado, de su grandeza, pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a reconocer a Cristo como nuestro consejero. Y cuando estudiamos el término de consejero, además de que es admirable y que sabemos que admirar es digno de admiración, digno de belleza, nadie en este lugar va a negar que Cristo es digno de toda admiración. Pero lo que es realmente difícil en esta era es mirar a Cristo como consejero. El significado de la palabra consejero es guía y dirección.
Mirar a Cristo como consejero nos dice que debemos de mirarlo como nuestra orientación para tomar decisiones en nuestro camino. También nos dice que en su consejo se encuentra la sabiduría divina, que es sabiduría que desciende del Señor. También debemos de buscarlo para solucionar nuestros problemas en momentos de confusión, de debilidad. Este consejero debe de ser en el cual encontramos las respuestas y el cual debemos de obedecer. Hoy quiero que de verdad pensemos en este atributo que se nos da a Cristo. Que Él sea nuestro consejero. Que Él sea a quien escuchemos. Es importante que nosotros sepamos, como lo dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15, que hay dos tipos de dirección. Gracias, hermano. Dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es la sabiduría celestial, que es dada por Dios, y luego en el término más común que utiliza Santiago es la sabiduría animal. Así es, una sabiduría primitiva, instintiva. Leamos lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 15. Vayamos ahí. Versículo 13, está bien. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, cuando se habla de contención es problemas, donde hay una atmósfera pesada, donde no hay resultados de paz, sino resultados caóticos, es porque se han tomado malas decisiones. No se ha escuchado a aquel fiel consejero que dice Isaías 9:6, al Cristo que queremos exaltar y admirar, no lo hemos escuchado. La Biblia cataloga de manera contundente que existe una filosofía animal que lleva al hombre a tomar decisiones según sus instintos y según sus sentimientos, alejados por completo del consejo de Dios. Así es, hermanos. Y yo quiero que nosotros entendamos esto. Estamos constantemente bombardeados del consejo animal, del consejo mundano que nos aleja de mirar a nuestro Rey admirable como lo que es un consejero. Uno que nos dice el camino y las decisiones que debemos tomar. Hoy más que nunca el corazón del hombre se ha envuelto en la rebeldía de desobedecer a Dios, de no honrar sus preceptos, de tomar sus decisiones lejos de la voluntad y de la palabra de Dios. Y por eso hoy como cristianos resaltamos este texto. Texto que usualmente usamos en nuestras reuniones. Texto en el cual basamos nuestra teología navideña para decir, el niño nos es nacido. Pero olvidamos que aquel Dios que ha nacido como niño también debe de convertirse en nuestro consejero, al cual obedezcamos para tomar todas y cada una de las decisiones que vayamos a emprender en nuestra vida. En la antigüedad, el oficio de consejero también conllevaba el hecho de ser exhortado, de ser corregido.
no solamente de ser escuchado, porque lamentablemente cuando asociamos la palabra consejero creemos que solo debemos de escucharlo. Pero el resultado correcto de un consejero es que nosotros escuchemos y hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. No solamente que lo escuchemos, sino que pongamos por obra lo que Él nos pide. Amén. Y es sumamente importante, porque saben lo que la Escritura nos dice, que sí, hay filosofía animal, hay filosofía llena del consejo de Satanás, porque utiliza la palabra diabólica. En pocas expresiones bíblicas se utiliza tanto el término del adversario. Sabemos que la palabra diablo o Satán es adversario, pero aquí dice literalmente que hay invenciones satánicas, ideologías satánicas sobre la vida, sobre la belleza, sobre cómo debemos de ser, de las relaciones en pareja, de cómo debemos de ser con nuestros familiares, de cómo debemos de actuar en nuestro trabajo. Hay toda una filosofía diabólica la cual desciende de la mente de Satanás para que el creyente no escuche el consejo de Dios. Hay toda una forma y estilo de vida diabólica que dice Santiago que puede influenciar la sabiduría del hombre o el conocimiento del hombre. De hecho, la gran mayoría de filósofos y pensadores, por ejemplo, creo que algunos de ustedes me dirán, bueno, aquí hay varios profesores que decía Ego Herbes Gomito Sum, ¿quién era? Estamos quedados, hermanos, disculpen. Pienso y luego existo. Y la Biblia también nos dice, tal cual es el pensamiento del hombre, así es. La Biblia nos dice que nosotros estamos influenciados por filosofías de pensamiento, corrientes de pensamiento, que nos pueden a nosotros influenciar de tal forma que cambiamos nuestra perspectiva de ser y de hacer. Por ejemplo, vean nuestra cultura. Hoy en día la gente dice, no hace falta tener una relación formal porque ya las cosas han cambiado, los tiempos son diferentes, las modas son diferentes, no hay que andar como antes, que era más anticuado. Pero hay algo que la gente olvida, y también este pensamiento que permea, que dice, todos somos adultos, abramos nuestra mente. Amados hermanos, nosotros como cristianos no debemos dejarnos influenciar por las corrientes de pensamiento mundanas. Todo lo que nosotros requerimos para saber cómo debemos de conducirnos y de pensar y para actuar de manera santa se encuentra en la Escritura, según lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la Escritura es útil para instruir, para edificar y para exhortar, para que el hombre sea enteramente santo. Ahí está todo el consejo de Dios, en todos los temas y en todos los tópicos. Hemos de tener al niño Jesús ahí bien acomodadito, porque es muy interesante la vulnerabilidad del niño Jesús, como se ha presentado. Pero cuando leemos el libro de Isaías capítulo 9, no vemos a un niño vulnerable. De hecho dice que esparcirá su juicio y quemará todo aquello que no pertenece a su reino y a su era. Habla de que el niño tiene poder para romper cetros y reinos y tronos, y para roer de la tierra lo corrupto, y para erradicar las tinieblas. Habla de una posición que, a pesar de que Cristo es niño, tiene soberanía y poder. Amados hermanos, la gran mayoría de las personas, cuando hacen su pesebre, cuando hacen su pasito, ponen a ese niño desde esa perspectiva vulnerable, y ahí lo quieren dejar vulnerable el niño. Pero la Escritura nos dice que Él está dispuesto a roer todo aquello que no vaya conforme a su plan, y todo aquello que esté en contra de Él, y que su reino eterno
por dilatado que parezca, por tardado que parezca, no tendrá fin. Y ese es el consejero y el amparo que la Escritura nos manda a tener. Nos dice, toma a Cristo como tu consejero. Toma a Cristo como tu fiel respaldar y tu fuente segura. Ahora quiero que aprendamos algo. Vamos a ver qué bonito va a terminar esto, gracias a Dios. Proverbio 1:5. Empecemos con los proverbios. Proverbio 1:5. ¿Qué nos dice el Proverbio 1:5? Me dicen cuando lo tienen en su pantalla, ahí enfrente o en su Biblia, me dicen amén. Para saber que lo encontraron. ¿Encontraron el Proverbio? 1:5. Dice, oirá el sabio, leámoslo juntos, 1, 2, 3. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amados hermanos, la Escritura nos manda a adquirir consejo del Señor, a buscar la sabiduría celestial, a no solamente mirar a Cristo, sino buscarlo, anhelarlo, escucharlo y cumplir lo que Él nos pide que hagamos. Amén. Resalta que la sabiduría implica un proceso activo ¿de qué? De escuchar. Hay personas que no les gusta escuchar. En realidad no hay personas que no les gusta escuchar. A nadie le gusta escuchar. A nadie le gusta escuchar sus errores, sus equivocaciones, sus debilidades, su falta de comprensión y de aplicación. A nadie le gusta ser reprendido. Y la Biblia nos manda a escuchar la reprensión del Señor. A escuchar muchas veces lo que no queremos oír. Nos dice que para poder tomar buenas decisiones debemos de escuchar cuál es la voluntad de nuestro Señor, y tenemos que tener la disposición crucial de escuchar para poder crecer espiritualmente. Hoy escuchaste al Señor. Escuchaste al Señor en su palabra. Y si no lo escuchas, lee la Biblia en voz alta. ¿Escuchaste su consejo con respecto a tus decisiones? ¿Viniste a Él como la viuda terca que habla la parábola, pidiéndole al Señor que cambie tus problemas, tus pecados? Dijiste, Señor, he escuchado que peco y he escuchado en tu palabra que me llamas a arrepentirme. Quiero arrepentirme, quiero ser insistente en ser más como tú, mi Rey, mi consejero, mi Dios fuerte y mi admirable, mi príncipe de paz. Escuchar, hermanos, implica una acción. No solo es oír palabras, sino prestar atención y poner en práctica lo que se aprende. La Biblia nos dice que el sabio escucha. La Biblia nos dice que el sabio quiere aprender, que el sabio sabe que se equivoca y que el sabio desea aumentar su saber. Nuestro consejero nos invita a aumentar nuestro saber, aumentarlo leyendo su palabra, escuchando lo que tiene que decirnos. Proverbio 19:20, vayamos ahí. Proverbio 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. La sabiduría se cultiva a lo largo de la vida. No somos sabios de la noche a la mañana. Y hay algo aquí muy interesante, amados hermanos, que nos dice la Biblia en contraproducencia de lo que dice el mundo. El mundo dice, de los errores se aprende. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que de los errores se aprende. La Biblia dice que aprendemos al escuchar el consejo del Señor, al ser dóciles. ¿Cuántas personas se han equivocado y siguen equivocándose por la necedad y la terquedad de su corazón? Aunque ya han probado la amargura y han
comido los frutos de su necedad, aún así siguen equivocándose, porque las personas no aprenden de los errores. Las personas aprenden del consejo del Señor. Una vez disponen su corazón y doblegan su soberbia y su orgullo y dicen: me equivoqué, debo de escuchar y poner en práctica lo que el Señor me dice, entonces aprenden. Es más, la Escritura nos dice a nosotros, cuando tenemos hijos y jóvenes también, no nos dice la Escritura: deja que tu hijo se golpee, aprenderá de la lección, del golpe, y aprenderá del bombazo. Esa filosofía es animal, claramente. La Escritura nos dice: instruye al niño, instrúyelo. No dice que se golpee, qué bueno, para que aprenda. Eso no es sabiduría celestial. Es una sabiduría animal, terrenal, y a veces es hasta diabólica. La Escritura nos habla de que los niños y los jóvenes necesitan instrucción y corrección. Es más, cuando habla de la vara de la corrección, es preventiva, no es pospecado, es prepecado. Nosotros corregimos a nuestros hijos no por el gusto de que me voy a desquitar con ellos a causa de lo que hicieron, sino lo voy a corregir para que su alma no se pierda. No es porque tengo cólera y quiero pegarle. Tengo que corregir su alma antes de que se vaya al infierno. Por lo tanto, la Escritura sí avala la corrección física siempre y cuando esta corrección atente contra cierto tipo de pecados. Por ejemplo, los que muestra la ley en Deuteronomio, que son robar, obviamente matar. Ya había otra forma de castigar, que era ejecución. Pero debemos de evitar que nuestros hijos con sus acciones dañen a su prójimo y deshonren al Señor. Por lo tanto, si mi hijo no se quiere poner un par de zapatos, yo no le puedo pegar, porque eso no es pecado. Pero si mi hijo miente, yo tengo que quitar esa intención que tiene, porque puede llevarlo a conducirlo al infierno. Yo debo de evitar que mi hijo y mi hija vayan por un camino de mentira y de robo o de falsedad. La Biblia avala ciertos castigos físicos, pero los muestra con una razón que es preventiva, que es que no cometa pecados peores. No es por gusto, sino es porque el Señor me dice que debo de corregirlo. Por ejemplo, cuando un hijo golpeaba a su padre o a su madre, se le entregaba al pueblo para que lo matasen. Tremendo, ¿verdad? Pecados serios. No podía golpear a su madre o a su padre, atentar contra ellos. La Biblia es categóricamente contundente contra el patricidio y el matricidio. Y todo este tipo de consejos el Señor nos lo da. ¿Cómo corregir a nuestros hijos? Eso nos lleva a lo siguiente: todos los que quieren ser hijos de Dios deben de saber que como buen padre lo corrige. Ningún padre va a alentar a un hijo a robar o a hacer algo indebido porque lo ama y no lo quiere ver en una prisión sufriendo, ¿cierto? Por eso lo corrige. Por eso los padres corrigen. Una gran negligencia es dejar a su hijo al garete. ¿Qué quiere decir al garete? Dejarlo hacer lo que se le pegue la gana. El Señor toma este tipo de referencia en la paternidad del amor de un padre genuino, que es que siempre está dispuesto no solamente a dar consejo preventivo, sino también corrección preventiva. La voluntad de Dios al darnos consejo es evitar que cometamos un error, un pecado, o en su defecto, una gran estupidez. Esa es la voluntad de Dios con el consejo. Evitar. ¿De qué sirve un consejo si yo ya hice algo? Muchos de nosotros muchas veces decimos: ojalá me hubiera alguien aconsejado antes de embarcarme con las tarjetas del BAC,
¿verdad? O de embarcarme con las tarjetas del Popular, o de embarcarme con esto, o de embarcarme con lo otro. Ojalá alguien me hubiera dado consejo. ¿Y ya para qué? ¿Ya para qué? Ya estoy metido en eso, dicen. Pero el consejo siempre resalta la necesidad preventiva antes de recibir el golpe. Antes de equivocarse. Por eso la Escritura en el libro de Proverbios, cuando habla de la sapiencia de Dios, no nos habla de estas famosas segundas oportunidades, sino nos habla de consecuencias. El que no hace esto, recibe esto. No dice, había una segunda oportunidad. No, hay consecuencia. Ya después usted pide perdón y otra vez vuelve a tomar decisiones buenas, pero no habla de estas segundas oportunidades. Dice que lo que se destruye y punto. Tiene que haber algo nuevo. Esto es lo que nos dice la Escritura del consejo. El consejo busca que nosotros obedezcamos al Señor. Y yo siempre analizo el consejo del Señor con las leyes en Levítico. El otro día estaba viendo un documental ahí interesante y es imposible dejar de asociarlo. El documental sobre el papel higiénico. El papel higiénico no tiene muchos años, tiene menos de 50 años, yo creo, de haber sido implementado. No tiene tantos años de haber tenido su uso. Y me llamaba la atención porque en lo que estaba viendo decía que algunas tribus y pueblos dejaban sus desechos botados cerca del campamento o lejos del campamento, pero descubiertos. Solamente el pueblo del Señor se le había dado el consejo y la ley de que enterraran sus desechos, y por eso ese pueblo no se enfermaba. Y muchos de nosotros somos lamentablemente tan cabezones que aunque el Señor nos dice no hagas esto, seguimos haciéndolo y sufrimos las consecuencias, como lo hacían esos pueblos en su ignorancia. Hoy más que nunca debemos de saber dónde está la fuente de la sabiduría. Y la fuente de la sabiduría está en reconocer que Dios habla a través de su palabra. ¿Dónde nos habla Dios? No en TikTok, no en Instagram, no en Facebook. Ahí usted va a encontrar un montón de estúpidos, idiotas y tontos con filosofía animal que van a tratar de perder a la iglesia y al pueblo de Dios en consejos malos. Para eso nosotros debemos de estar entendidos que la fuente principal de toda sabiduría viene de la Escritura. ¿Dónde debemos nosotros los cristianos escuchar consejo? En la palabra de Dios. No los consejos del mundo. No los consejos de los líderes de opinión. Niños, no los consejos de las fábulas, sino los consejos de la palabra de Dios y de sus padres. Consejos sabios, alineados en la Escritura. Que la fuente de nuestra consejería sea el Señor. Amén. Dios permita que cada vez más abramos la Escritura en nuestros hogares y que el consejo del Señor se escuche. Amén. Háblele a sus hijos, aunque estén grandes, de la palabra de Dios. Hábleles a sus hijos el énfasis importante y la necesidad de confiar plenamente en Dios y no en nuestra propia comprensión. Ese es verdaderamente un acto de fe. Proverbios 3, 5, 6, ojalá que estén anotando, aunque sea en el celular. Hermanos, anotemos. Proverbios 3, 5. 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tú y no te apoyes en tu propia. Reconócelo en todos y enderezará ¿qué? Lo hará el Señor, enderezará tus pasos. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal,
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Un consejo brutal, contundente. Dependencia de Dios. La sabiduría divina nos guía en las decisiones diarias, nos ayuda a vivir en paz. Nos ayudará a vivir en paz. Usted cuando se levanta no dice: Señor, dame la capacidad de tomar buenas decisiones hoy. Mire, a veces uno lamentablemente cree que se las sabe todas, ¿no? Yo he aprendido muchas cosas en este tiempo, como familia, como pastor. He aprendido que tomar decisiones de manera abrupta y rápida me han conllevado a grandes tribulaciones. Y el no poner en las manos del Señor las pequeñas decisiones que voy a tomar también lo han hecho. Porque pensaba que eran decisiones que al fin y al cabo yo tomo. Y muchas veces decimos: bueno, si usted es un presidente, entonces sí ore y pídale a Dios para tomar buenas decisiones. Pero muchos de ustedes pueden tomar malas decisiones en su casa, en su hogar. Y les puede llegar a pesar por ni siquiera ponerlas en oración. Se han fiado en su propio corazón, en sus propios criterios, en su propia forma de pensar. Y les va a salir muy caro no confiar en el Señor, ni poner en las manos del Señor las cosas que tienen que hacer. Fiarse en el Señor y la sabiduría celestial se requiere para todas las cosas de nuestro entorno, diarias y cotidianas. Una dependencia total de Dios no solamente es si somos gerentes o jefes o si tomamos decisiones difíciles, sino en todas las cosas. Una palabra mal dicha en el tiempo descolocado, dice la Escritura, puede llevar a un hombre a perder todo lo que tiene. Solamente una palabra mal dicha en un momento mal dado. Por eso, cuando nos apoyamos en el Señor y no en nuestra propia prudencia, sabemos y ponemos en todo nuestro ser y nuestra confianza en que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, aunque las cosas tarden su tiempo. La paciencia también es parte de la sabiduría de Dios. Ahora, muy bien, hermanos, al seguir el consejo de Dios, no solo transformamos nuestras vidas, sino también vamos a mostrar el Evangelio a los que nos rodean. Debemos de hablar de manera y con criterio de que los demás sepan que no nos apoyamos en nosotros mismos. Un ejercicio muy práctico es decir: si Dios quiere, haré esto mañana. Otro ejercicio muy práctico es: que sea lo que Dios quiera, nos sujetamos a la voluntad de Dios. Todo esto es reflejo de la sabiduría divina, de la paz que inunda un corazón, someter todo lo que hacemos a la voluntad de Dios. Y este año y este final de año, muchas personas sufren, según lo que nos dicen nuestras estadísticas, de una melancolía tan lamentable, tan llena y falta de paz. Muchas personas se ciernen en incertidumbre sin saber qué es lo que va a pasar en este 2025. Y temen el porvenir, pero nosotros no debemos de temer el porvenir, porque pase lo que pase, nos debemos de aferrar al consejo del Señor que está en su palabra. Porque tenemos a un Dios fuerte, admirable y también que es consejero. Y este consejero no nos va a desamparar. Él tendrá para todos los días del año un consejo que nos guardará del mal. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, te pido para que le des sabiduría a esta iglesia, para que pueda escuchar y buscar el consejo pastoral, que puedan ayudarles la palabra, que sea efectiva y clara. Permite que esta congregación comprenda la importancia de la sabiduría divina y cómo debe de aplicarse en sus vidas. Ayúdanos a recordar este hermoso texto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz.
Que Cristo, amada iglesia, sea tu consejero, quien guíe tu vida y que puedas mostrar a Cristo a toda tu familia en estas fiestas. En el nombre del Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la celebración. Estamos despidiendo este culto. Vamos a tener algunos especiales.